Saludo al doctor Fernando Saliva, médico matrícula nacional 331.623. Fernando, Eduardo Serenellini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, doctor, primero, esto es sentido común. Si yo hago 1000 testeos, voy a tener resultado de contagios o no contagios, asintomáticos o no, en relación a esos 1000 testeos. Si hago 5000, voy a tener resultado en base a los 5000. O sea, ¿de qué sirve dar números de infectados, asintomáticos, extranjeros, autóctonos, hasta víctimas fatales, si yo dependo estrictamente del testeo? ¿Está bien hecha el análisis, doctor, en principio? Sí, la OMS, desde que se inició la pandemia, Ujú. lo que dice es que uno se tiene que manejar por las conductas sanitarias con el testeo. En un testeo masivo. Estamos viendo que hay dos ejemplos cortitos, que es en Retiro, hay un lugar de estadía nocturno, sí, de la ciudad, testearon a 90 personas que desde la pandemia permanece abierto las 24 horas el Sí. lugar de Retiro. De 90, 70 dieron positivos. Ujú. Y en la Villa 1114 hacen de 20 testeos, 17 le dan positivos. Ujú. ¿Qué quiero decir esto? Que cuanto más testeo vos hagas, más cantidad de positivos vas a encontrar. Es una Claro, lógica. es una lógica, Es una exacto. lógica. Sí. ¿Qué le pasó a Chile? Chile está haciendo 4.000 a 5.000 testeos. Ujú. Nosotros hacemos 1.000. Por lo cual encontraron mayor cantidad y dijeron, bueno, cuarentena, nos guardamos. ¿Cuál es la situación acá de la Argentina? Con 1.000 testeos, 1.200 testeos, tenemos un mapa muy acortado, muy cortito de la situación. Sí. O sea, no es real lo que nos está pasando, que tenemos 245 millones de habitantes, 200 casos en una pandemia. O sea, tal vez ese número es real, pero no es el total. No es el total. Ahí está. ¿Esto qué quiere decir? A ver, uno tiene dos opciones. Acá lo importante es si se colapsa, o sea, supongamos que estamos en el pico de la Mm. pandemia o estamos cerca del pico de la pandemia. Acá lo importante es la cantidad de camas que vos necesitas, ¿sí? La cantidad de camas que vos necesitas por los pacientes que van a caer en respirador en terapia intensiva, ¿sí? Ujú. Entonces, como uno no está testeando lo que tiene que estar testeando, uno lo que se puede manejar es por la cantidad de muertos, ¿sí? Sí, sí. Los muertos eh, eh, se los testean sí o sí, o sea, casi. O sea, la persona fallecida, quien sea en la República Argentina, pasan a hacer testeo a ver si uno de los motivos del fallecimiento es COVID-19. Exactamente, Ajá. sí. Ah. Si la muerte está relacionada, o sea, o el paciente tiene algo que ver, ¿no? Si es un accidente de tránsito y murió por el accidente de tránsito, no. Pero si el paciente está internado y está con una neumonía o algo relacionado, o un accidente cerebrovascular o está Ujú. complicado, se lo testea. Sí. La mayoría se testean, o sea, Ujú. entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ayer hubo 15 muertos, veníamos con 7, 5, 6, y se ve que la cantidad de muertos va a ir ascendiendo, ¿sí? Sí. El virus tiene el virus tiene una mortalidad, ¿sí? Y esa, o sea, que ese es un dato duro. Ujú. La mortalidad es un dato duro, o sea, que si uno tiene una mortalidad del 4%, ¿sí? Uno puede más o menos deducir qué cantidad de pacientes están infectados. Ujú. Pero lo que se está viendo es que por ejemplo, en Italia se está viendo que la letalidad del virus está disminuyendo. Ujú. ¿Se entiende esto? Sí. O sea, todos los que se han contagiado, todos los contactos positivos, no desarrollan una enfermedad que los lleva hacia la terapia intensiva. Ujú. Entonces, ¿cuál es el sentido de testear y que te dé positivo? Es agarrar a esa persona que da positivo y separarla. Ese es el sentido del testeo, Ujú. ¿sí?
Ese es el sentido. Salvo que llegues tarde, como ocurrió en el geriátrico, Exactamente. y llegaste tarde porque ya había muchas personas infectadas, asintomáticos, todo por una persona que había fallecido ahí, ¿no? Por eso mismo. Ah, Entonces, si uno no puede hacer un testeo sí, masivo, ah, supongamos, porque no tenemos test, porque están, bueno, testeemos en lugares críticos para poder separar a la persona sí, que sea la transmisora. mm, A ver, si yo voy en retiro y agarro un test positivo de una persona que va de su casa y va al trabajo y trabaja con 5 personas, no es una persona masivamente infectante. Ahora, si yo testeo a un enfermero que trabaja en 4 geriátricos, que cada geriátrico tiene 100 personas, ujú. esa persona va a hacer que disemine en una gran cantidad. Pasó en un hospital, no recuerdo ahora si fue en La Plata, Claro. San Martín, creo que es, Hospital San Martín, puede ser, de La Plata, no recuerdo ahora bien, pero murió una señora Exactamente. y creo que un montón de, creo que 20 personas, médicos, paramédicos, etcétera, todos aislados, o más de 20, por este caso que, bueno, Eso. Es apareció, que ¿eh? tenemos que entrar al revés del circuito. No Ah, tenemos que esperar no tenemos que esperar, porque ¿qué estamos haciendo? La persona se muere, da positiva, buscamos a todos los contactos que hay y aislamos a exacto, las 100 personas. ¿Está sí, bien? Bien. Ese es un formato, pero es un formato donde llegaste tarde. claro. Vos lo que tenés que hacer al revés. ¿Cuántas personas cuántos operarios hay en el hospital? 100 personas. O cuántas personas están en un estado donde van a vigilar a 100 personas más. Bueno, ese personal de salud tiene que estar testeado. En un geriátrico, todos los operarios tienen que estar testeados. Porque son los grandes diseminadores del virus. Ese es el problema de todo esto. Sí. En San Martín, el geriátrico que tiene 90 abuelos, que fallecieron 5 y hay más de 25 con COVID positivo, ese COVID entró por un personal sanitario o alguien que entró por ese lado. Lo que hay que hacer primero, hay que entender que no podemos tener 250 casos por día. O sea, a ver, por lo que usted dice, son muchos más. 5.000, 6.000, 7.000. Si uno empieza a testear en forma masiva, y esto es muy importante, ¿de qué depende que uno pase de fase 3 a fase 4 o de fase 2 a fase 3? Depende del número de duplicación de casos, ¿no? Sí. Bueno, supongamos que ahora hacemos un testeo masivo. Van a aparecer más casos. Por lo cual, el número se va a duplicar. Por lo cual, siempre vamos a permanecer en la misma fase. El virus es una patología nueva y se van rediseñando las cosas. Yo lo que creo es que hay que, en un país donde los recursos son finitos, son limitados, hay que redirigir los test, hay que redirigir los recursos. Optimizarlos, sí es cierto. Mucho Sí, hay que sí. separarlas. Sí, está claro, está claro. Doctor Saliba, un fuerte abrazo, gracias como siempre. Gracias, Bueno, está claro, mucho tiene que ver el test. Como tengo poco, no hay dinero, incluso aún teniendo el dinero, no te venden el kit como para poder hacerlo. El mundo está haciendo, necesita todo el mundo igual que nosotros. Entonces, viste, a vos sí, a vos no, esto está ocurriendo. Eh, por algo yo insisto, las autoridades sanitarias, en este caso en la Argentina, están actuando como están actuando. Me niego a creer, ni lo pienso, que lo están haciendo adrede para ocultar datos. No, van haciendo, como bien decía el doctor Saliba, va siendo tan dinámico todo, que van llevando la situación, de acuerdo a las necesidades.